Hola, mi nombre es Verónica Arango Vázquez, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CEAD Medellín y el día de hoy vamos a hablar acerca del protocolo de comunicaciones TCP, UDP e IP. Inicialmente debemos conocer qué es un protocolo. Los protocolos en comunicaciones son aquellos estándares, aquellas políticas, restricciones, procedimientos que vamos a tener nosotros dentro del proceso de envío y recepción de la información. Estos protocolos de comunicación son aquellos elementos que van a definir el intercambio de paquetes dentro de la conexión con los diversos dispositivos, permitiendo que se identifiquen y conecten entre sí para el envío o recepción de información. Inicialmente vamos a hablar acerca del protocolo TCP. El protocolo TCP o el protocolo de control de transmisión es aquel que nos va a permitir crear una conexión entre dos puntos específicos o denominados terminales dentro de una red informática, de manera tal de que se pueda dar el intercambio de la información. En este tipo de protocolos TCP o de control de transmisión se realiza una transferencia de información de forma segura, teniendo en cuenta que dicha transferencia se hace a través de la conexión y autorización entre el emisor y el receptor, antes de que la información sea compartida entre dichos elementos. Dentro de las características del protocolo TCP vamos a encontrar que ese va a ser un proceso de comunicación en el cual se evita la pérdida de datos y en caso tal de que este se dé, pues se va a poder detectar y solucionar de forma rápida. Al ser un protocolo entre dos puntos o terminales dentro de la red, debe contar con un proceso de conexión y autorización entre el emisor y el receptor, de forma tal de que solo así se pueda compartir los paquetes como tal, lo que implica que está orientado directamente a la conexión como tal entre dispositivos. Va a permitir la transmisión de la información en ambas direcciones, por lo que los dispositivos van a poder recibir y enviar datos de forma simultánea. Y su funcionamiento se va a activar a través de diversas aplicaciones de red, ya sea como los navegadores o servidores que utilizamos en la actualidad. Dentro de las ventajas y desventajas de este protocolo vamos a poder encontrar lo siguiente. Primero que todo, en ventajas el protocolo va a garantizar la recepción y el acuse de recibo de los datos o paquetes que se han enviado al receptor. Como es un protocolo orientado a la conexión, va a requerir que se establezca un proceso de conexión y autorización entre un emisor y un receptor para poder enviar la información. Y va a necesitar que dicha transferencia de información sea primero autenticada entre ambas terminales. Por otro lado, dentro de sus desventajas vamos a tener que aunque la transmisión de información es segura y se recuperan de forma rápida los paquetes perdidos y se puede dar una solución a este tipo de problemas, pues la transmisión es bastante lenta en alguna tipología de redes como las inalámbricas, donde no se presenta un buen rendimiento debido a que se presenta pérdida de paquetes durante su tránsito y esto va a verse manifestado en las interferencias del canal. En los protocolos TCP, la arquitectura o el diseño va a obligar a que los datos se constaten de forma real, de manera tal de que se conserve lo que se ha transmitido y se pueda identificar la integridad de los datos. Ahora bien, también vamos a hablar un poco acerca del protocolo UDP. Este protocolo UDP es un protocolo de datagramas de usuario, lo que va a permitir que las aplicaciones, a diferencia de los TCP o el protocolo TCP, se puedan comunicar entre sí sin tener que establecer una conexión de forma previa. Esto implica que no hay un previo aviso, no debe haber un proceso de autorización por parte del receptor o el emisor, simplemente van a requerir un punto de recepción, que es un socket para recibir la información de los paquetes o de los datagramas enviados. Dentro de estos protocolos UDP nosotros vamos a permitir el envío de información sin una autorización alguna con respecto obviamente al emisor y al receptor, pero no van a necesitar tampoco una conexión muy amplia, siempre va a ser ese pequeño dato que digamos vamos a poder transferir mediante la conexión de los dispositivos. No se va a permitir un flujo de control. ¿Esto qué quiere decir? Que el dispositivo X va a ser de pronto más rápido que el Y, entonces de alguna manera si el dispositivo Y al ser más lento se bloquea o para su recepción o transferencia de información, pues se puede dar pérdida en los paquetes.
No hay ningún control en el proceso de congestión del tráfico de la red, lo que implica que se pierdan también paquetes de información y normalmente pues nosotros los utilizamos como punto de ventaja en la transmisión de audio y video a través de la red. Por último, vamos a hablar acerca del protocolo IP. El protocolo IP, por decirlo así, es uno de los más conocidos, más usados, aparte del TCP, por los usuarios en Internet y en diversas redes como tal. Este protocolo va a permitir que la comunicación sea bidireccional, lo que implica que tiene un destino y un origen, y se va a hacer a través de un protocolo que no va a estar orientado hacia la conexión como tal. Se va a utilizar o se ha implementado en diversas aplicaciones web como los navegadores, exploradores, clientes FTP y programas de correo electrónico. Dentro de sus características vamos a tener que es un protocolo no orientado a la conexión, que va a poder fragmentar paquetes de ser necesario para el envío, que si digamos el paquete no es recibido no se va a cancelar la transferencia como el TCP o no va a vigilar la transferencia, pero sí va a seguir existiendo dicho paquete durante un tiempo definido en la red como tal y solamente va a realizar la validación del paquete en su encabezado, no en todos los datos como el TCP. Dentro de las ventajas de este protocolo, pues vamos a tener en cuenta que va a estar diseñado para enrutar y tener un grado de fiabilidad muy elevado, mucho mayor al TCP. Va a ser muy adecuado para su implementación en redes grandes, medianas y empresariales. Se va a utilizar principalmente en la conexión de servidores o conexiones de redes de Internet y va a soportar su compatibilidad con múltiples tecnologías, lo que lo hace adaptable. Dentro de las desventajas que va a presentar este tipo de protocolo es que va a ser un poco más difícil de configurar y mantener como tal, debido pues obviamente a que se adapta a diversas tecnologías. Va a ser un poco más lento en la transferencia de paquetes o datos a través de aquellas redes que presentan un tráfico de volumen medio o bajo. No se va a distinguir bien entre los servicios y las interfaces al ser adaptable a diversos medios y va a presentar un rendimiento mucho más bajo en aquellos servidores dedicados a formatos de impresión como tal. Un ejemplo claro de la implementación de este tipo de protocolos TCP/IP van a ser en aquellas aplicaciones que van a necesitar un transporte confiable y que pueden tolerar cierta demora en cuanto al rendimiento o la pérdida como tal de paquetes o de información. Algunas aplicaciones van a estar dirigidas específicamente a la segmentación de los datos, a tener un mayor control de flujo y de integración en la información, y algunas de estas son, por ejemplo, el protocolo HTTP o protocolo de transferencia de hipertexto, el protocolo de transferencia de archivos o los FTP y el protocolo simple de transferencia de correo como el SMTP. Por otro lado, vamos a tener en cuenta que en el protocolo UDP vamos a poder encontrar aquellas aplicaciones que pueden tolerar cierta pérdida de datos, que pueden presentar, por así decirlo, retrasos cortos o que no hayan retrasos en la entrega de información, que pueden ser comunicaciones unidireccionales donde no se va a requerir tanta confiabilidad o donde la administración como tal de estos procesos puede ser directamente de la aplicación y que van a estar orientadas sobre todo a elementos multimedia, como por ejemplo la televisión por internet o IPTV o por ejemplo la voz IP. Algunas de estas aplicaciones pues normalmente al utilizar el protocolo UDP como tal van a ser aquellas que tienen una transacción en solicitud de respuesta un poco simple, es decir, que se puede dar o no la respuesta y que van a incluir un host como tal que puede de esta manera recibir la información o no. Dentro de estas aplicaciones vamos a encontrar de pronto entonces lo que es el DHCP, los DNS, el TFTP y el SNMP. En el caso, por ejemplo, de este protocolo UDP, en la aplicación TFTP,
ella administra automáticamente todo el tema de la detección de errores, acusos de recibo de la información, recuperación como tal en la pérdida, o también vigila el control de flujo y de programación de la información que se envía. De esta manera podemos identificar unos ejemplos claros en estos protocolos.